Pueden activar su micrófono, no tengan pena de eso. Y necesito que lo activen cuando les diga, ¿no? Porque vamos a leer el examen. El examen va a ser la unidad 1 y la unidad 2. Recién vamos a acabar la unidad 1. O sea que tenemos esta semana para terminar igual la unidad 2, que es re, ¿no? La unidad 1 era más larguita. Ahora vamos a ver lo que es el software. Ya vimos lo que era el hardware. Muy bien, entonces voy a pedir por favor, Gary, ¿puede leer qué es el software? Ya ahorita, el punto número 1.4, software. Software es la parte que se puede tocar, que no se puede tocar de un ordenador. Los programas y los datos, dicho de otra manera, es el conjunto de instrucciones o programas usados por una computadora para hacer una determinada tarea. Ya, muy bien. Entonces, software, a diferencia del hardware, es todo lo que no se puede tocar. Ya es todo lo intangible de una computadora, que más que todo son conjuntos de instrucciones o programas usados. O también aquí dice programas y datos. Eso llegaría a ser parte del software. ¿Ya? Vamos a ver a continuación lo que sería la clasificación del software según el tipo de trabajo que realiza. ¿Ya? Entonces tenemos aquí el software base o sistema. Aquí debería ser sistema operativo. ¿Ya? Entonces software base o sistema operativo. Entonces, a ver, vamos a pedir por favor José Armando García, puede leer por favor lo que es el software base o sistema operativo. Un momentito, estoy poniendo en pantalla completa. Un sistema operativo es un programa que actúa como intermediario entre el usuario y el hardware de un computador, y su propósito es proporcionar un entorno en el cual el usuario pueda ejecutar programas. El objetivo principal de un sistema operativo es, entonces, lograr que el sistema de computación se use de manera cómoda, y el objetivo secundario es que el hardware del computador se emplee de manera eficiente. Por ejemplo, esos sistemas operativos que hay ahí, ¿no? MS2, Microsoft 2, y esos. Paso al siguiente párrafo. Las funciones que No lo cumple un quiere sistema leer. operativo son controlar las operaciones de entrada y salida, cargar, inicializar y supervisar la ejecución de los trabajos, detectar errores, controlar las interrupciones causadas por los errores, asignar memoria a cada tarea, manejar el multiprocesamiento, la multiprocesión, memoria virtual, etc. Ya. Entonces, un sistema operativo es un programa, que quede claro, el sistema operativo es un programa o un software también considerado, es un intermediario entre el usuario y el hardware, ¿ya? Es el intermediario entre el software y el hardware. Es un medio donde nos permite instalar aplicaciones, nos permite interactuar con nuestro computador, ¿ok? Y tiene dos objetivos principales. El principal dice que se use la computadora de una manera cómoda, ¿ya? Pareciera que ese no fuera el principal, ¿no? Porque el principal parecía que fuera que dice también que se use de manera eficiente. A nosotros a veces nos importa que las cosas se hagan de manera eficiente, pero a unas veces de manera cómoda. Por ejemplo, usamos Windows porque es muy cómodo, ¿no? Es muy cómodo cómo se usan las pestañas, cómo se arrastran las cosas. Si bien los demás sistemas operativos actualmente ya son muy similares, en un inicio tal vez no eran así. En caso de Linux, en caso de, bueno, más que todo Linux y sus derivados. Entonces, la mayor cantidad de usuarios que maneja, por ejemplo, un sistema operativo se basa por esto, porque se usa de una manera más cómoda que de una manera más eficiente. Tal vez Windows no es tan eficiente como lo es Linux, pero aún así tiene mayores usuarios Windows, ¿no? Y entonces esos son los puntos clave que tienen que recordar. Luego tenemos aquí algunos sistemas operativos muy antiguos, la verdad. MS2, que era a base de comandos, como el CMD, ustedes tal vez alguna vez han visto esto de acá.
Esta era la pantalla de esa computadora, ¿no? Puro texto. Luego tenemos otros sistemas operativos de IBM, el DR2, 5.0, Linux, Windows 95, Windows 98, y ahí vemos la evolución de XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10, Windows 8 también hay, ¿no? Luego tenemos también los sistemas operativos, los celulares, Android, que tiene una base en Linux. Dentro de Linux tenemos Ubuntu, Fedora y otros derivados también del Linux, pero son sistemas operativos. Y aquí vemos lo que son las otras funciones ya más específicas. Estas son los objetivos. Estas serían las funciones del sistema operativo: controlar operaciones de entrada y salida, porque a través del sistema operativo se puede representar lo que son los periféricos de entrada y salida. Inicializar, supervisar y la ejecución de trabajo, detectar errores, controlar. Entonces, el sistema operativo se encarga de cómo va a usar todo el hardware que tenemos en nuestro computador, ¿no? Tenemos un procesador, pero el sistema operativo se encarga de decirle: bien, vas a atender las tareas primarias primero, luego estas otras tareas, y entonces lo va clasificando las tareas del computador. Si primero atiende a lo que es las gráficas de la pantalla, o primero atiendo a los procesos. Entonces, eso se encarga ya el sistema operativo de darle una instrucción al computador. Bien, vamos a continuar entonces con software de desarrollo. Voy a pedir que lea Rubén Darío. Buen día, software de desarrollo, ¿no? Es un lenguaje de programación en informática. Es cualquier lenguaje artificial que puede utilizarse para definir una secuencia de instrucciones para su procesamiento por un ordenador o computadora, y se clasifica en 3 categorías. ¿Eso más lo leo? Sí, por favor. Ya. Lenguaje de máquina. Es el único que entiende directamente la máquina. Utiliza el alfabeto binario. Fue el primer lenguaje utilizado en la programación de computadoras. Lenguajes de bajo nivel. El lenguaje ensamblador es el primer intento de sustituir el lenguaje de máquina por otro más similar a los utilizados por las personas. En este lenguaje, cada instrucción equivale a una instrucción en lenguaje máquina, utilizado para su escritura, palabras mnemotécnicas en lugar de cadena de bits. Lenguaje de alto nivel. Lenguaje de programación que están más cerca de la manera como se resuelven los problemas y cómo se comunican en lenguaje natural. Por ejemplo, el Visual Basic, Delphi, Java, etc. Bien. Entonces aquí vemos lo que es lenguaje de programación. Es cualquier lenguaje artificial. No es un lenguaje de comunicación, ¿no? Como español, inglés, no, pero es un lenguaje artificial que puede utilizarse para definir secuencias de instrucciones. ¿Ya? Porque la computadora trabaja en forma de secuencia. O sea, sigue los números 1, 2, 3, ¿no? Entonces las instrucciones, la primera, la segunda, la tercera instrucción, sigue ese orden. Entonces, cualquier lenguaje artificial que puede utilizarse para definir. ¿Esto para qué se ocupa? Para el procesamiento en un computador o en un ordenador. Tenemos la clasificación en las categorías 3. Lenguaje máquina, lenguaje de bajo nivel y lenguaje de alto nivel. ¿Ya? Estos dos niveles, aquí superior, lenguaje de bajo nivel y lenguaje de alto nivel, se terminan convirtiéndose en un lenguaje de máquina, que es el que entiende la computadora. Este lenguaje de máquina directamente solo utiliza el alfabeto binario. ¿Ya? Aquí el alfabeto binario se compone por 2 elementos, ¿no? 0 y 1. Es el primer lenguaje utilizado en programación, ¿ya? Entonces, también aquí nos da otra característica de este lenguaje de máquina, que era que usaban cadenas de bits, ¿ya? Las cadenas de bits es parte aquí del lenguaje de máquina. Luego tenemos el lenguaje de bajo nivel, ya, lenguaje ensamblador.
Este lenguaje ya quiso sustituir el de estar escribiendo ceros y unos para poder programar por algunas palabras o algunos símbolos un poco más, que sea un poco más, no tan ceros y unos, inentendible, ¿no? Que sea un poco más entendible, que se asemeje un poco al lenguaje usado por las personas, dice, ¿no? Entonces, a ver, le voy a mostrar una imagen. Lenguaje ensamblador o assembler se llama. Parecido a lo que se ve que en la película de los hackers y todas esas cosas, ¿no? Ya. Aquí, por ejemplo, este es el lenguaje ensamblador. Estas de aquí, esos de aquí son registros. Los registros, no sé si se acuerdan cuando avanzamos el CPU, tenía parte de lo que eran registros, también lo de datos procesar. Lo mismo pasa en el procesador y también en la memoria RAM. Entonces, estos serían los registros de la memoria RAM. Cada uno está enumerado. Entonces, donde hay una sección de registros libres, ahí se puede programar. Entonces, aquí nosotros vamos dando instrucciones y valores. Entonces, por ejemplo, aquí este es un valor y aquí nos va diciendo insertar en la casilla 9C. Y 9C, ¿dónde está? No sé. Pero se basa con estas casillas. Aquí dice que llama tal casilla, aquí mover datos de esta casilla a otra casilla. También hay operaciones. Podemos hacer alguna operación. Aquí es un salto, por ejemplo. Un salto dice ir a la casilla 27. Y viene y va a la casilla 27. Y aquí se repite cierta operación y vuelve a repetirse. Entonces, este es el lenguaje ensamblador. Aún se ve que es complicado, ¿no? Entonces, por eso surge lo que es el lenguaje de alto nivel. El lenguaje de alto nivel ya viene con palabras más parecidas a lo que nosotros ocuparíamos. Por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí. Y a digamos, por ejemplo, PHP. Entonces, aquí ya podemos ver ya un poco más entendible. Tal vez sigue siendo en chino, pero ya se pueden usar palabras más entendibles, se puede escribir, ¿no? Usted puede ya nombrar algunas palabras, ciudad, por ejemplo, es entendible, fin or fail, es buscar o si falla, inputs son datos de entrada, respuesta, entonces ya son cosas más entendibles a lo que es el lenguaje humano, ¿no? Entonces ya sería un programa, un lenguaje de alto nivel, ¿ok? Y todas estas sirven para dar instrucciones a la computadora. Bien, vamos a continuar entonces con software de aplicación, ¿ok? Software de aplicación general o específico. José Armando García, por favor. Programa informático diseñado para facilitar al usuario la realización de un determinado tipo de trabajo específico o general. Por ejemplo, procesadores de texto, que es el Word, MS Word, hoja de cálculo, MS Excel, presentación, PowerPoint, graficadores, manejo de gráficos, Photoshop, gestores de bases de datos, Informix, MISQL, SQL Server, aplicaciones a medida, contabilidad, sistema de personas, traductores, browsers, Internet Explorer, Firefox, reproductores de sonido, Winamp, Windows Media. Ya, correcto. Entonces, software de aplicación es un programa diseñado para un determinado tipo de trabajo, ¿ya? Entonces tiene una función específica o general, ¿ya? Por ejemplo, están, ¿no?, los procesadores de texto, hojas de cálculo. Para el cálculo tenemos igual la calculadora, presentación PowerPoint. Entonces, cada programa que ya exista diseñado para algo, eso se llama software de aplicación. Ya estábamos viendo según el trabajo, ya. Según el trabajo que realiza, sería sistema operativo, que es el principal y el intermediario entre usuario y hardware. Luego el de desarrollo, que son los lenguajes de programación.
Y tenemos a 3 niveles, ¿no? Lenguaje máquina, bajo nivel y alto nivel. Luego tenemos software de aplicación, ya sea general o específico, que se ocupa directamente para una tarea determinada, o un trabajo específico o general. A ver, entonces aquí tenemos muchas aplicaciones, ¿no? Browsers son los navegadores, por ejemplo, ¿no? Navegadores son parte de software de aplicación. También podríamos incluir aplicaciones del celular, ¿no? Estaría, no sé, pues para mensajería, WhatsApp, para correo, Gmail, para, para ver imágenes o videos, tenemos la galería, ¿verdad? Entonces son ya software de aplicación específico. En el celular el sistema operativo sería el Android. Y en el celular el lenguaje de programación, usualmente en los celulares móviles, por ejemplo, se ocupa lenguaje de alto nivel. Tenemos Java, por ejemplo, la mayoría de aplicaciones están hechas en Java, en los móviles. Ya luego también tenemos otros lenguajes para programación móvil, como ser el último que hay, que se llama Kotlin, que permite el desarrollo ya sea en Android o en iOS. Perdón, es claro, Kotlin. Y para iOS tenemos el Xcode con Swift para programación en iOS. Ese es un lenguaje de alto nivel. ¿Ok? Entonces, eso sería, por ejemplo, en un móvil, ¿no? El sistema operativo Android, los lenguajes serían un lenguaje de alto nivel, Java, Kotlin, Swift, software de aplicación, igual, aplicaciones específicas que se ocupan. Ahora vamos a ver otro tipo de clasificación. Serían los mismos programas, pero ahora con otro tipo de clasificación. A ver, antes de pasar a ese punto, dentro del software de aplicación, acuérdense igual de estas categorías, por ejemplo, gestor de base de datos, que es algo que un poco común, ¿no? Porque no creo que alguien haya ocupado un gestor de base de datos aún. Pero, por ejemplo, Inform, MySQL, SQL Server, estos sirven para que algunos programas se conecten a base de datos o software a medida, como aquí dice, aplicaciones a medida, también puedan tener su propia base de datos. Una base de datos es muy parecida a lo que es un Excel, donde se guardan columnas y filas, ¿no? Entonces voy guardando la información, a diferencia de que el Excel solo se divide por hojas de cálculo. En la base de datos ya se dividen por categorías o tablas, se llama, ¿no? Donde ya puedo guardar mi información segmentada, puedo relacionarla, puedo decir, esto de aquí representa algo, y esta otra tabla representa otra cosa, y guardar toda la información, guardar la fecha, guardar todo. Entonces es una base de datos. Bien, entonces estos programas yo creo que sí ya lo han visto, lo han conocido. ¿Se escucha claro o se escucha entrecortado? Se escucha bien. Ya. Bien. Entonces vamos a continuar con la otra clasificación que dice ahora según su licencia. Le voy a pedir por favor que pueda leer. María Belén, ¿puede leer por favor? Buen día. Buen día. Este punto de clasificación por su licencia. Si bien cada programa viene acompañado de una licencia de uso particular, existen diversos aspectos en común entre las licencias que hacen posible su clasificación. De acuerdo a ello, es común encontrar términos tales como software, shareware, freeware, de dominio público o demostración. A estos nombres hay que agregar software libre y software propietario, términos tanto desconocidos, pero que se usan en medios informáticos. Incluso es posible hablar de software semilibre. Muy bien, entonces vamos a ver la clasificación según su licencia. Todos los programas en realidad sí tienen una licencia, pero hay licencias que son gratuitas, hay licencias que son de prueba, hay licencias que son, vamos a ver, ¿no? Software libre, hay unos que nos permiten hasta distribuirlo, hasta modificarlo. Entonces vamos a ver primero, software propietario, el más común de todos. Voy a pedir que pueda leer John Alain.
Software propietario, por favor, puede leer. Listo. En términos generales, el software propietario es software cerrado, donde el dueño del software controla su desarrollo y no divulga sus especificaciones. El software propietario es el producido principalmente por las grandes empresas, tales como Microsoft o muchas otras. Antes de poder utilizar este tipo de software, se debe pagar por él. Cuando se adquiere una licencia de uso de software propietario, normalmente se tiene derecho a utilizarlo en solo computador y a realizar una copia de respaldo. En este caso, la redistribución o copia para otro propósito no es permitida. Correcto. Entonces, la mayoría de software que vemos tienen una licencia de este carácter de software propietario. ¿Por qué? Porque no son gratuitos, necesitamos una licencia para poder ocuparlo. Por ejemplo, el Word, Photoshop, los antivirus. Alguien que se atreva a dar algún otro ejemplo, a ver, de un software propietario que necesita una licencia. Nadie no tiene idea. Los juegos, por ejemplo, igual entran aquí, en lo que es software propietario, ¿no? Los juegos igual necesitan una licencia. Si bien usualmente lo que hacemos es burlar esa licencia, instalar un crack o algo, bloquear los puertos para que no verifique si es que tiene o no tiene licencia. Sí lo hacemos, ¿no? Usualmente, pero ese software no deja de ser propietario. ¿Por qué? Porque dice que es cerrado también, ¿no? Entonces el desarrollo de ese software solo se encarga la empresa creadora, ¿ya? A no ser que lo venda otra compañía, pero solo se encarga. WhatsApp, aplicaciones del móvil igual serían software propietario. Si bien el ejemplo tal vez no es tan eficiente porque hemos visto que hay aplicaciones como WhatsApp Plus, por ejemplo, que es similar a WhatsApp, es como si le hayan modificado algo. Entonces hay manera de robar también, ¿no? Los códigos, pero inicialmente es un software cerrado. Solo el dueño del software controla su desarrollo, ¿ya? No podemos encontrarlo públicamente, los códigos de Word, por ejemplo. Los códigos de Word o los códigos del Zoom, digamos, ¿no? No podemos modificar la aplicación, porque es un software cerrado. Entonces, esas son las características principales del software propietario. Ahora vamos a ver ya lo que sería un software shareware o de evaluación, que es muy similar. Vamos a leer, por favor. Voy a pedir a Rubén Darío. Puede leer. Software, lo primero, ¿no? Sí. Ya. Inciso B, software shareware o de evaluación. El software tipo no sé cómo se pronuncia, shareware es un tipo particular de software propietario. Sin embargo, por la diferencia en su forma de distribución y por los efectos que su uso ocasiona, puede considerarse como una clase aparte. El software shareware se caracteriza porque es de libre distribución o copia, de tal forma que se puede usar contando con el permiso del autor durante un periodo limitado de tiempo. Después de esto se debe pagar para continuar utilizándolo, aunque la obligación es únicamente de tipo moral, ya que los autores entregan los programas confiando en la honestidad de los usuarios. Este tipo de software es distribuido por autores individuales y pequeñas empresas que quieren dar a conocer sus productos. En la ciudad de Pasto, este tipo de software se consigue en kioscos de revistas
Muchas veces por ignorancia los programas de esta clase se utilizan ilegalmente. A menudo el software shareware es denominado como software de evaluación. Bien, entonces el objetivo del shareware es dar a probar un programa, ¿no? Dar a probar un programa, dar cierto tiempo de prueba, a veces quitar algunas funcionalidades, y cuando termine el tiempo de prueba está dispuesto a que se le agregue una licencia. Entonces es similar, muy parecido a lo que vimos software propietario. Son software propietarios porque necesitan una licencia, pero la diferencia es que sí dan tiempo de prueba. Entonces los programas que les mencioné usualmente a un principio tal vez no daban ese tiempo de prueba, pero actualmente gracias a bueno, a la demanda, ¿no? A la competencia, están obligados a hacerlo porque todo el mundo quiere probar antes de comprar algo. Entonces, en Word, en Adobe, ya sea Photoshop, Illustrator, en los antivirus, te dan, ¿no? Te dan tiempo de prueba. Entonces el programa ya viene completo, viene todo equipado, pero te lo restringe un poco, ya sea por el tiempo o por funciones, y a eso se le considera shareware o de evaluación. Vamos a ver ahora qué es software de demostración. Voy a pedir que pueda leer Jennifer, Carmen Jennifer. Ya. No hay que confundir el software shareware con el software de demostración, que son programas que de entrada no son 100% funcionales o dejan de trabajar al cabo cierto tiempo. También estos programas son los que consiguen en los kioscos, periódicos y revistas. El software de demostración, o como se acostumbra decir, software demo, es similar al software shareware por la forma en que se distribuye, pero en esencia es solo software propietario limitado que se distribuye con fines netamente comerciales. Ya. Entonces, en software de demostración no nos viene, por ejemplo, todas las funcionalidades. Y aparte también a veces deja de trabajar en cierto tiempo. Entonces, en un software de demostración está prácticamente como, por ejemplo, algunos videojuegos que venían instalados en los celulares, cosas así. Bueno, antiguamente, ¿no? Solo te dejaban como que nivel 1 y ya, para que vos probés. Entonces, en software de demostración también hay así, programas que solo podés usarlo en algunas funciones, ¿no? Para que te puedas empapar. Muy similar a lo que es el shareware, ¿no? Pero a diferencia del shareware, que sí viene completo, solo que te lo restringe por el tiempo. Y vos le pones la licencia y no necesitas actualizar ni nada. También el de demostración es solo un demo. Entonces, cuando quieras comprar el software, cuando quieras tener todas las funciones, es necesario volver a instalar otra aplicación, que ya sería el software propietario. ¿Ya? Entonces ese sería el software de demostración. Aquí si bien está muy en la prehistoria que dice que se repartían en tiendas de kioscos de periódicos, hoy en día no, o sea, hoy en día ya todo está en internet, digamos, lo descargan en internet. Estos tipos de software sí pueden estar distribuidos en diferentes páginas o cosas así, sin problema, digamos, sin que el autor diga, ay, me están robando los permisos, porque está diseñado para eso, para un software de demostración. Lo mismo con el shareware, puede estar en cualquier plataforma para descargar, porque no va a impedir, ya que tiene un tiempo de prueba, pero pasando ese tiempo es necesario una licencia. Vamos a ver lo que es software libre. Voy a pedir que pueda leer Josué David Arevalo, software libre. Software libre. El software libre es software que para cualquier propósito se puede usar, copiar, distribuir y modificar literalmente. Es decir, es software que incluye archivos fuente. La denominación de software libre se debe a la
a la Free Software Foundation, entidad que promueve el uso y desarrollo de software de este tipo. Cuando la Free Software Foundation habla de softwares libres, se refiere a una nueva filosofía respecto al software donde priman aspectos como especificaciones abiertas y bien común sobre software cerrado y ánimo de lucro. Ya. Entonces el software libre, así como su nombre lo dice, libre. ¿Para qué cosa? Para usarlo, para copiarlo, para distribuirlo, para modificarlo. ¿Ya? Esa es la característica del software libre. Es como si nadie fuera el dueño, ¿ya? O sea, sí tiene derechos de autor, pero está disponible para eso. Puedes usar ese código, puedes usar ese programa, puedes copiarlo, puedes distribuirlo, hasta puedes modificarlo libremente. ¿Tiene algunas condiciones? Sí, vamos a verla a continuación. Pero este software, entonces, la clave es que incluye archivos fuentes. Archivos fuentes serían los códigos de programación. Y esto se dio gracias a esta compañía, ¿no? A esta fundación de Free Software. Ahora, ¿cuál fue su objetivo? Dice, que hayan especificaciones abiertas, o sea, que todo el mundo se entere qué es lo que se quiere desarrollar. Entonces, si bien puede ser que estos software no estén completos, que les falten o que estén en etapa de desarrollo, entonces tienen especificaciones abiertas y lo que se buscaba era una comunidad que se encargue de cooperarse, ¿no? Entonces, si yo tengo software libre y tengo ciertos problemas que no puedo resolverlos, yo subo, comparto toda esa información, a alguien le va a servir y esa persona igual va a poder compartir otra. Entonces todos se benefician de lo que comparten en software libre. Y a ver, dice, prima los aspectos como especificación abierta, bien común, sobre software cerrado y ánimo de lucro. Entonces, esto no busca el lucrarse, ¿no? Porque si yo cierro mis programas como ponerle una licencia, sí, tiene el objetivo principal lucrativo, porque necesito comprar esa licencia. Sin embargo, el software libre, no. El software libre, si bien yo puedo cobrar para hacer un programa a alguien, ¿no? Pero al ponerle el software libre, ahí muere porque esas personas pueden copiarlo, distribuirlo, cosas así. Pero lo bueno es que se pueden cooperar. Entonces, eso es considerado software libre. Vamos a ver ahora software de dominio público. Raúl Callaú, por favor. ¿Qué falta, profe? Software de dominio público. Software de dominio público. El software de dominio público, Public Domain Software, es software libre que tiene como particularidad la ausencia de copyright, es decir, el software libre sin derecho de autor. En este caso, los autores renuncian a todos los derechos que le pueden corresponder. Muy bien. Entonces, a diferencia del software libre, llegaría a ser un software ya más que libre. ¿Por qué? Porque no tiene ni siquiera derechos de autor. Cualquier persona se puede hacer dueño de ese software, ¿ya? Y también, digamos, de sus códigos, si me incluyen. Entonces, un software de dominio público. Todos pueden usarlo, pues ahí no tiene derecho a que alguien diga esto, no. Más que todo, entonces, en este software o códigos de dominio público, deberían ser se llaman guías de programación, ya sea para alguna, por ejemplo, para Google o Amazon, tienen su espacio de desarrollo, donde vos podés integrar aplicaciones con estas empresas a través de APIs, a través de algunos pedazos de código. Entonces, esos son software de dominio público. Ya no tiene derecho a nadie poder usarlo tal vez en otra sección o en otra parte. Bien, o también los contenidos que se generen a través de blogs, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en un blog, comento mi código, comento mi aplicación, la publico ahí, pero
no le pongo los derechos de autor, nada, entonces llegan a ser software de dominio público, cualquiera puede usar. Vamos a ver ahora software semilibre. Matías Andrade, por favor. Solo software semilibre. Y los dos, por favor. Software semilibre. Para la FSF, el software semilibre es software que posee libertades del software libre, pero solo se puede usar para fines sin ánimo de lucro, por lo cual lo cataloga como software no libre. Software freeware. El software freeware es software que se puede usar, copiar y distribuir libremente, pero no incluye archivos fuente. Para la FSF, el software freeware no es software libre, aunque tampoco lo califica como semilibre ni propietario. El software freeware se asemeja más al software libre que al software freeware porque no se debe pagar para adquirirlo o utilizarlo. Bien. Entonces, a ver, hablando del semilibre, es lo mismo del software libre, pero para fines sin ánimo de lucro. O sea que ese código yo no lo puedo usar para venderlo. Entonces, lo más que todo está dedicado para fines académicos, para que estudiantes puedan aprender, puedan cooperar o para presentar, digamos, un proyecto de la universidad. No tiene fines de lucro. Bien, ese es el semilibre. Y el software freeware es todos los software que conocemos que son gratuitos, ¿ya? Todos los software que son gratuitos que yo me lo puedo instalar en mi computadora, no me piden ni una licencia ni nada. Esos son software freeware. Por ejemplo, los navegadores. Un navegador yo me lo instalo y no necesito una licencia. WhatsApp, a ver, ¿qué aplicaciones más? Pero todas las aplicaciones que no necesiten esa licencia, que no necesiten que yo tenga que pagar, son software freeware. Pero aparte de eso, solo yo puedo copiar, puedo usar, puedo distribuir, pero no incluyen los archivos fuentes, no incluyen. Entonces, si no incluyen, entonces no puedo yo modificar esa aplicación o no puedo encontrar, o alguien no podría encontrar esos códigos para poder modificarlo. Pero si es gratis, entonces es un software freeware. Aquí se engloban todas las aplicaciones que sean gratis, ¿ya? Que no necesiten la licencia. Bien, con eso hemos acabado lo que sería el software y con eso también terminamos la unidad 1. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nadie tiene ni una duda? Bien, entonces vamos a avanzar lo que ya sería la unidad 2. Esto igual va a incluir en su examen. Introducción a las redes y telecomunicaciones. Ya los de redes igual atentos ahí. Vamos a ver conceptos importantes, historia de generación de la computación, arquitectura de la computadora, clasificación del software, redes de datos. Creo que no está bien esto acá. Introducción, definición de red. Ya voy a pedir que pueda leer esta definición de red. Cristian Reinaldo, por favor. ¿No está Cristian? Julio César Fernández, por favor, lea lo que es definición de red. Definición de red. Una red es un conjunto de ordenadores conectados entre sí que pueden comunicarse compartiendo datos y recursos sin importar la localización física de los distintos dispositivos. Las redes de computadoras surgieron como una necesidad de interconectar las diferentes computadoras de una empresa o institución para poder así compartir recursos y equipos específicos. Definición de telecomunicaciones. Las telecomunicaciones son técnicas que consisten en transmitir un mensaje desde un punto a otro, normalmente con el atributo típico adicional que es bidireccional. Muy bien.
Entonces, ¿qué es una red? Es un conjunto de ordenadores conectados entre sí, una red de computación, ¿no? Una red de computadoras, conjunto de máquinas conectadas entre sí. Pueden comunicarse compartiendo datos, ¿ya? Se comunican compartiendo datos y recursos. Muchas veces sin importar la localización física de distintos dispositivos, no importa que estén juntos en una misma casa, si tienen una red, con eso es suficiente para poder hacer eso, compartir datos y recursos. Bien, dice que surgieron con una necesidad de interconectar a diferentes computadoras, y luego aquí vamos a la definición de telecomunicaciones, igual muy importante que se lo guarden, se lo aprendan, que son técnicas para transmitir un mensaje, ¿ya? Desde un punto a otro. Y la otra característica es que las telecomunicaciones usualmente son bidireccionales. Entonces, una telecomunicación llegaría a ser bidireccional. Por ejemplo, una transmisión de radio, si bien es una técnica para transmitir un mensaje, pero es unidireccional porque solo yo puedo enviar el mensaje desde la radio hacia los oyentes. Obviamente que se podría conectar por teléfono, llamada, ¿no? Pero eso ya no es por el mismo canal, no es por la misma red de radio. Pero sin embargo, una llamada telefónica sí es bidireccional. ¿Por qué? Porque yo puedo enviar un mensaje a través de una llamada y por la misma llamada recibir un mensaje. Entonces es bidireccional. Lo mismo en Internet, ¿no? En Internet, yo mando un mensaje por Internet y me puede llegar por el mismo canal de Internet el mismo mensaje, otro mensaje. Entonces esas son unas redes. Dentro de su casa seguramente tiene una red Wi-Fi. Por si ustedes supieran aprovecharla un poco mejor, si tienen varios equipos en su casa, podrían montar, ¿no? A través de esa red podrían compartir archivos, no necesariamente pasarlos por un flash, por un USB, sino por mediante la red. Y ahí llega a ser a veces mucho más rápido el paso de archivos, ya que el canal de red que uno tiene a veces en su casa, gracias al router, es mayor, es más grande que lo que usted navega en Internet. O si están conectados por cables también. Bien, vamos a ver la clasificación de las redes, ¿ok? Esta clasificación, tomen atención, acuérdense por favor de cada una de ellas. Seguramente en tu examen va a tocar alguna de estas preguntas. Clasificación de las redes. A ver, vamos a leer. LAN, Local Area Network, abarca un departamento, edificio o oficina o un campus de extensión hasta 5 kilómetros. Entonces, una red LAN es una red pequeña. Entonces, vamos a ir de la pequeña a la más grande. LAN, local. La L es de local, entonces pequeño hasta 5 kilómetros. Las LAN son capaces de transmitir datos a velocidades muy rápidas, algunas inclusive más rápido por línea telefónica, pero las distancias son limitadas. ¿Ya? Entonces, en lo que es redes, más que todo por cable o por Wi-Fi, siempre tienen el límite de la distancia. Ya, por ejemplo, ustedes en su casa del Wi-Fi es una red LAN, porque es una red local. Ya en su casa, si ustedes tienen un router, esa es una red local, tiene un nombre, ¿verdad? Tiene un nombre esa red, ustedes pueden desconectarse, se van alejando de su casa y se desconecta. ¿Por qué? Porque tiene un límite, ya sea por la intensidad del Wi-Fi o por, si fuera cableado, igual tendría un límite hasta cuánto podría abarcar. Ya, pero es entonces una red pequeña, local, usualmente para departamentos, edificios, oficinas. Ahora, una red MAN es una red metropolitana. Ya tiene extensión a varios kilómetros o a lo largo de una ciudad o una pequeña región. Entonces, una red MAN, por ejemplo, los bancos utilizan este tipo de redes a veces, ¿no? Entonces hay bancos que solo son de un departamento, de una ciudad, y ellos tienen su propia red privada. Entonces, encima de los bancos a veces van a ver unas antenas. Estas antenas sirven para hacer esta conexión entre las ciudades con la red MAN. Tienen una mayor extensión, ya hay mayores. Dentro de la MAN pueden haber redes LAN. Entonces, dentro de mi red MAN existe la red LAN. Luego está la red WAN, Wide Area Network, más extensas que la LAN, incluso abarcan varios países como continente. ¿Ya? Dentro de la red MAN a veces igual se encuentran nuestras telefonías. ¿Ya? Nuestras telefonías, ellos hacen su propia red, ¿no? Con sus antenas igual, y nosotros nos conectamos a ellas. Entonces es una red muy grande que abarca la ciudad. Y la WAN ya serían redes a nivel de interpaíses. Igual le pueden entrar algunas compañías que se manejen así,
O por ejemplo, las compañías le consumen a estas redes, WAN, a las redes súper grandes, donde pueden conectarse a Internet. Ok, entonces esas serían las clasificaciones de las redes. LAN, MAN, WAN. Están en orden de letra, la L, la M y la W, ¿no? No creo que se pierdan ahí. Topología. Bien, vamos a ver la topología. Dice, la topología o forma lógica de una red se define como la forma de tender el cable a estaciones de trabajo individuales por muros, suelo, techos del edificio. Se clasifican en... Entonces, ¿cómo vamos a hacer la conexión? ¿Cómo se hace la conexión de redes? Entonces, eso lo llamamos topología. Aquí vemos la primera, que sería bus. La topología de bus tiene todos sus nodos conectados directamente a un enlace. Consiste en un cable con un terminador en cada extremo, en el que se cuelgan todos los elementos de una red. No tiene ninguna otra conexión entre nodos. Físicamente, cada estación de trabajo o nodo está conectado a un cable común, por lo que se puede comunicar directamente. Aunque la ruptura del cable hace que las estaciones queden desconectadas, esta topología bus es pasivo. Esto, acuérdense, la topología bus es pasivo, no se produce regeneración de la señal en cada nodo. Entonces aquí está un ejemplo de topología bus. Tenemos un solo cable y interconexión, y conexiones a cada una. Entonces esta era la clásica, ¿no? Entonces si yo corto este cable aquí, a esa computadora ya nadie se puede conectar con esa computadora, ¿ya? Entonces ahí se pierde la conexión, ¿ya? Si yo cortaría el cable aquí, tal vez quedarían conectadas solo estas dos computadoras y las demás ya no. Entonces, esa es la desventaja tal vez de esta topología, de esta forma de conexión. Entonces, cada terminador va a estar conectado al principal, ¿ya? Al principal. Luego tenemos la topología estrella. Dice, los datos de esta red fluyen del emisor hasta el concentrador que realiza todas las funciones de la red. Además, actúa como amplificador de los datos. La red se une en un único punto, normalmente con un panel de control centralizado como un concentrador de cableado. Los bloques de información son dirigidos a través del panel de control central hacia su destino. Este esquema tiene una ventaja de tener un panel de control que monitorea el tráfico, evita colisiones y una conexión interrumpida no afecta al resto de la red. Entonces aquí ya vemos una topología estrella. Entonces necesita un aparato que es el que va a interconectar todos los nodos. Los nodos llegarían a ser los equipos. ¿Ok? Entonces, si yo desconecto esta, no le afecta a los demás, ¿no? No le afecta a los demás. En cambio, aquí, si yo desconecto una, ya afecta a los demás, porque si los otros no están conectados entre sí, no van a poder conectar. Si yo corto aquí, no se podría. ¿Por qué? Porque este depende de este y el de aquí también depende. Entonces, afecta a varios cuando hay un corte en la topología bus. No necesita de algún otro medio, solo estar conectados entre sí. Sin embargo, la estrella ya está, esto por ejemplo podría ser un router. Entonces todos se conectan al router, ¿no? Todos se conectan al router. Y si ustedes se desconectan no le afecta, ¿no? Y todos pueden estar interconectados. A ver, este esquema tiene ventajas en el panel de control. Aquí se monitorea. Aquí dice que evita colisiones, ¿ya? A la red se lo identifica mucho con las vías de transporte, por ejemplo, ¿no? Y los datos o la información que se transmite como si fueran los vehículos. Entonces aquí dice que evita colisiones. ¿Por qué? Porque la información que usted manda es como si viajara, ¿no? Como si viajara un camión, un pequeño camión llevando la información. Y como es una sola red, un solo cable, igual hay colisiones. ¿Por qué? Porque puede llegar a confundirse a dónde tiene que llevar esa información. Entonces es muy similar porque cada dato tiene su identificador, que llegaría a ser como si fuera la placa del vehículo, y tiene también un destino, ¿no? A dónde tiene que llegar. Entonces, por eso es muy común caracterizarlos así. Si ustedes buscan videos en internet sobre topología, van a ver esa clase de explicación. Luego tenemos lo que sería la topología árbol.
Es similar a la topología estrella extendida, salvo que no tiene un nodo central. En cambio, un nodo de enlace troncal, generalmente ocupado por un hub o switch, desde el que se ramifican los demás nodos. El enlace troncal es un cable con varias capas de ramificaciones y el flujo de información es jerárquico. Conectado en el otro extremo del enlace troncal generalmente se encuentra con un host servidor. ¿Ya? Entonces aquí vemos un tipo de árbol, ¿ya no? Entonces es como si fuera un conjunto de estrellas, ¿no? Aquí vemos un switch, un otro switch, un hub. Los hubs solo se encargan de interconectar. Los switches son más inteligentes, son como si fuera un router. ¿Por qué? Porque se encarga de distribuir la información más automáticamente. Y aquí vemos, por ejemplo, que ahí está conectado un servidor. Tenemos aquí equipos que están conectados a un nodo, otros equipos a otro nodo. Entonces podemos aquí ya clasificar algunos permisos, cosas así, que este equipo solo se conecta al servidor, que no se conectan a los equipos de aquí, pero los equipos de aquí que sí se pueden conectar a estos equipos. Entonces, ese ya sería la topología árbol. Entonces, si ven esta imagen, es una topología árbol, topología estrella, topología bus. Vamos a continuar con la topología en malla. Una topología de malla completa, cada uno de los nodos se enlaza directamente con los demás nodos. Las ventajas son que como cada nodo se conecta físicamente con los demás, creando una conexión redundante, si algún enlace deja de funcionar, la información puede circular a través de cualquier cantidad de enlaces hasta llegar al destino. Además, esta topología permite que la información circule por varias rutas a través de la red. Entonces, a ver. Dice es una conexión redundante, o sea, repetitiva. Se repiten las conexiones, o sea, si yo quiero conectarme a esta máquina, a ver, se puede dibujar aquí. Ya. Si esta máquina 1 quiere conectarse a la máquina 2, ya se puede usar varios caminos, ¿no? Puede ir a la máquina 3 y luego de ahí va a la 2. O puede ir a la máquina 4 y de ahí va a la 2. O puede irse a la máquina 5 y de ahí pasa a la 2. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si yo, si por alguna razón se cortan estas conexiones? Se cortan, a ver, ya, se cortan estas conexiones aquí. Entonces, la única forma y esta de acá. Entonces, la única forma para poder conectarse, no se pierde la conexión, sino que se conecta a la 4, se conecta a la 5, de la 5 a la 2. Ya, si se pierde esa conexión, entonces sigue funcionando. Se conecta a la 4, se conecta a la 5, a la 3 y a la 2. Entonces tiene varios canales por los cuales puede ir los datos o la información. Entonces esta topología de malla, si bien es más costosa porque necesita más conexiones, que todos estén conectados entre sí, bueno, casi prácticamente todos, entonces es más costosa en cuanto a recursos para hacer esta red, pero es la más eficiente en cuanto no nos va a dejar sin estar conectados. Esa se llama topología en malla completa. Bien. Dice, la desventaja física principal que solo funciona con una pequeña cantidad de nodos, ya que lo contrario, la cantidad de medios necesarios para los enlaces y la cantidad de conexiones con los enlaces se toma abrumadora, ¿ya? Entonces, es ideal para cuando son pocas computadoras, pocos equipos, ¿no? Usualmente no se hace esto, la verdad. Ya usualmente no se hace esto por eso mismo, porque es muy complejo estar añadiendo más computadoras y cosas así. Necesito conectarlas otra vez todas entre todas. Luego tenemos, ya entonces esas son las topologías. ¿Alguna duda con las topologías? Ah, ya nos faltó esto, anillo. La topología de anillos se compone de un solo anillo cerrado, formado por nodos y enlaces, en el que cada nodo está conectado solamente con dos nodos adyacentes.
Los dispositivos se conectan directamente entre sí por medio de cables en lo que se denomina una cadena margarita, para que la información pueda circular. Cada estación debe transferir la información a la estación adyacente. Ya, o sea que si aquí podemos ver, ¿no? Están las computadoras. Entonces esta computadora se conecta a la derecha y a la izquierda. Con esas dos computadoras, lo mismo cada una de ellas. Si yo quiero mandar información a tal computadora, puede ir por la derecha o puede ir por la izquierda, ¿no? Entonces va a buscar el camino más cercano. Pero la información se va a mandar por ambos lados para ver cuál llega. Entonces, si se corta o si se interrumpe una de esas conexiones, sigue habiendo, ¿no? Pero si se te cortan las dos conexiones, ahí ya perdés conexión. Entonces, esa es la ventaja de esta red de anillo. Bien, entonces tenemos, para recapitular, topología bus, que es esta, topología estrella, la topología árbol, que ya es compuesta de la estrella, la topología anillo y la topología malla completa. Ok, ahora vamos a ver medios de transmisión, ¿ya? Voy a pedir que pueda leer Marcos Josías, medios de transmisión. Buenos días, ¿se me escucha bien? Muy bien, se escucha bien. Medios de transmisión. Un medio de transmisión es un canal de comunicación mediante la cual se transmiten las señales electrónicas entre localidades distintas en una red de computación. Los datos, el texto, las imágenes digitalizadas y los sonidos digitalizados se transmiten como combinaciones de bits 0 y 1. La capacidad de canal se clasifica por el número de bits que éste puede transmitir por segundo. Por ejemplo, una línea telefónica normal puede transmitir hasta 5600 bits por segundo o bps. Entonces, aquí podemos ver ya lo que es la velocidad, ¿no? Medio de transmisión, el canal por donde se transmite los datos, como vemos ya, se transmiten en ceros y unos, ¿ya? La información que viaja por un cable, o por una señal Wi-Fi, son ceros y unos, ¿ya? Son señales eléctricas. Cero no hay, uno sí emite una señal eléctrica. Entonces, ceros y unos son los datos, ¿no? Se traduce todo lo que tengamos una imagen texto a ceros y unos y se lo emite. Y aquí se lo va a medir por su velocidad, ¿ya? Y por la cantidad que se puede mandar por cada segundo, por cada tiempo. Entonces tenemos los bits, los kbytes, no los kilobytes por segundo, sino los kbytes, que sería la velocidad que tiene de emitir algo, de transmitir algo. Entonces tenemos medios terrestres. Ahora vamos a ver qué medios más tenemos aquí. Medios aéreos. Luego tenemos el modo de transmisión. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar hoy. Ya. También tenemos para una clase más. Entonces vamos a ver los medios terrestres de transmisión. Tenemos lo que es las líneas telefónicas, ¿ya? En la transmisión de los datos podemos usar las mismas instalaciones que utilizamos para conferencias telefónicas. Basta solo con agregar un módem instalado en nuestra computadora. Ya, entonces, las líneas telefónicas nos sirven, ¿no? Para también transmitir datos, ya sea a través de internet. Entonces, anteriormente sí necesitábamos un módem, ahora todos los celulares ya tienen la capacidad de conectarse a internet. Y es la misma línea telefónica, ¿ya? Solo que se habilita el modo de internet. Entonces, el usuario para la computadora, bueno, aquí debería ser tu celular directamente, en la misma línea telefónica, y por esa misma red se podían transmitir la información. Antes sí se necesitaba este modem, tenías tu teléfono, igual conectabas era parecido a un router, pero solo te permitía una computadora o tal vez más, tal vez dos, y usaba la misma señal, el mismo cableado, por así decirlo, ¿ya? Entonces se transmitía esa información digital. Tal vez para el teléfono era una analógica, pero para el modem hacía la conversión de esa señal en digital para la computadora.
coaxial, que es el que usamos actualmente, la mayoría usa. Luego vamos a ver la fibra óptica. Coaxial contiene cables eléctricos que construye para permitir la transmisión de datos a alta velocidad con un mínimo de distorsión de las señales. Está compuesto de un alambre de cobre que funciona como conductor cubierto por una malla que actúa como tierra. El conductor y la tierra están separados por un aislante. Aquí podemos ver cómo es la composición de este cable. No, aquí está, miren. Entonces aquí podemos ver el exterior, la malla que nos dice, el aislante, y este sería el cable, el principal, que dice un alambre de cobre, ¿ya? Entonces un alambre de cobre, el aislante que no es pequeño, ¿no? Es bien gruesito. Luego estaría la malla, que actúa como tierra, ¿no? Es para evitar las interferencias, para evitar que se pierda datos o que se distorsione la señal. Y luego está un aislante externo, ¿no? Para que nos aísle del exterior, del agua y cosas así. Entonces, a ver. En los sistemas de comunicación, los cables suelen consistir en numerosos pares de alambres aislados con papel y rodeados de un revestimiento de plomo. Los pares de cables individuales están entrelazados para reducir el mínimo la interferencia inducida con otros circuitos del mismo cable, para evitar la interferencia eléctrica de circuitos externos. Los cables utilizados en la transmisión de radio suelen estar blindados con una cobertura de trenza metálica conectada a tierra. El desarrollo del cable coaxial representó un importante avance en el campo de las comunicaciones. Este tipo de cable está formado por varios tubos de cobre, cada uno de los cuales tiene un alambre conductor por el que pasa por su centro. El cable íntegro está blindado en plomo, por lo general se rellena con nitrógeno bajo presión para impedir la corrosión. Como el cable coaxial tiene una amplia gama de frecuencias, es muy apreciado en la transmisión de telefonía portadora de corriente. El cable coaxial que más ocupamos nosotros es este, que solo tiene un cable de cobre en el centro. Usualmente esto se lo ocupa para los TV cables, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven su cable que entra a que se conecta ahí a su televisor, es un cable de este tipo, ya un cable coaxial. En este cable coaxial, si bien al usarle de televisor, solo nos permite recibir la información, la información del televisor, pero también es posible enviar información a través de ese, por eso se conecta el mismo cable se conecta a su router, ¿no? Ese mismo cable le saca una división, lo conectan al router, y por ahí ustedes transmiten la información, por ese cable circula la información, llega y sale. Entonces es el cable coaxial. Bien. Vamos a ver lo que es fibra óptica ahora. Voy a pedir que pueda leer. María René Vargas. Está María René. David Quispe, por favor. Fibra óptica. Se han desarrollado fibras transparentes muy delgadas que están reemplazando al cable de cobre tradicional. Los cables de fibra óptica similares al grosor de un cabello transmiten datos con mayor rapidez y son más ligeros. Están hechos de dos tipos de vidrio. Las señales eléctricas generadas por la computadora es convertida en una señal de luz, la cual es llevada por la fibra de vidrio. Este cable es utilizado para grandes distancias y altas capacidades de aplicación de comunicación, y cuando el ruido y la interferencia electromagnética son un factor ineludible. Muy bien, entonces, en lo que es fibra óptica, dice que utiliza pequeños cables que son de vidrio, ¿no? De dos tipos de vidrio. Son más ligeros
pero también llegan a ser un poco más sensibles. Por ejemplo, este cable coaxial ustedes pueden, hasta lo envuelven, ¿no? Le dan un montón de vueltas, no pasa nada. Pero en cambio de fibra óptica tiene un límite de qué tanto puede doblarlo, ¿ya? Entonces no es que puede doblarlo mucho porque eso se rompe. Aquí vamos a ver una imagencita, son pequeños filamentos, los cuales van, dice, haces de luz. Entonces la información que circula está a través de señales de luz. Entonces por cada filamento se transmite y aquí permite grandes velocidades, y a diferencia de un cable coaxial que necesita tener esta malla para que no se interrumpa la conexión, las interferencias que pueden ocasionarse en fibra óptica son mínimas. Entonces eso ayuda a que la conexión sea más veloz, más rápida. Entonces, porque la interferencia no está más propensa. En cambio aquí, si ustedes lo ponen cerca de algunos cables de corriente o electricidad, y va a haber electroestática o va a haber interferencia, entonces necesita estar aislado, necesita no estar tanto en contacto con otro tipo de cable o otro tipo de redes, porque va a haber interferencia o la señal se va a bajar. Entonces esa sería la que es fibra óptica. Estamos viendo, por si acaso, medios de transmisión, medios terrestres, ¿ya? Por cable serían coaxial, fibra óptica. Ahora vamos a ver medios aéreos, ¿ya? Medios aéreos. Vamos a ver lo que es microondas. Voy a pedir que pueda leer Jason Vargas. A ver, Carmen Jennifer, ya leyó. ¿Sí? ¿Puede leer, por favor? Microondas. ¿Puede leer? Fabio Andrés, por favor. Ah, estaba leyendo y el micrófono había estado apagado. Ya. Ya, léalo, no. Los canales de comunicación no tienen que ser cables o fibras. También se pueden transmitir los datos vía señales señales de radio por microondas. La transmisión de estas señales es de líneas de visión. Esto es la señal de radio vieja en la línea recta de una estación repetidora a la siguiente hasta llegar a su destino. Dada la curvatura de la Tierra, las estaciones repetidoras de microondas se ubican en la cima de montaña y sobre torres, por lo general a 50 kilómetros de distancia entre sí. Bien. Esto, a ver, hasta ahí está bien. Entonces tenemos las señales de microondas que dice que necesitan estar, esas señales son de línea de visión. ¿Qué significa? Que tiene que haber una como línea recta o que pueda haber la señal, o sea, el equipo que va a transmitir la señal, que pueda visualizar al otro equipo. Entonces, si ambos se pueden ver, ya sea que estén a 50 kilómetros, pero no hay nada que los interfiera entre medio, una montaña o cosas así, sí se puede haber una conexión por medio de estas microondas. Entonces, la señal, si bien al principio no es bien ancha, vamos a ver. Cuando sale aquí entra una antena, ¿no? Cuando sale se ve que es pequeña, entonces esas ondas van creciendo, cada vez van creciendo más y creciendo más. Entonces cualquier otro equipo que esté aquí, que pueda recepcionar, ya sea aquí o aquí, va a poder captar esa señal y se genera una conexión. Entonces no es necesario los cables, ¿no? Los cables coaxiales o fibra óptica, si bien son rápidos, igual no es necesario. También tenemos este tipo de
de conexiones por medio de microondas. Entonces aquí las señales de telefónicas funcionan así, ¿no? Entonces una está conectada con la otra. Entonces entre ambas están conectadas y por ahí circula la información. Si bien tiene más posibilidades de interferencia, ya sea por objetos que se puedan cruzar por ese camino. Si hubiera un edificio aquí en medio de estas dos señales, es posible todavía que se pueda transmitir, solo que interfiere un poco en la intensidad de señal, pero sí pasa. Por ejemplo, el Wi-Fi que ustedes tienen en su casa, a veces lo tienen en un cuarto y tiene paredes el cuarto, ¿verdad? Y aún así pasa hacia el otro, hacia la otra habitación. Entonces la señal disminuye un poco, pero es posible aún. Entonces, igual va a depender de la distancia a la que esté. Usualmente dice hasta 50 kilómetros de distancia entre sí. Vamos a seguir. Dice emisores receptores inalámbricos. El emisor receptor inalámbrico ofrece una alternativa cuando el gasto de instalar una línea física permanente, un cable trenzado, coaxial o fibra óptica es prohibitivo. Dos emisores receptores inalámbricos, cada uno más pequeño que un libro, pueden sustituir una línea física entre la fuente y el destino. La fuente transmite señales digitales vía una conexión física a un emisor receptor cercano que a su vez retransmite las señales por ondas de radio a otro emisor receptor, satélites. Entonces esos son los emisores receptores inalámbricos. Estos usualmente, cuando ustedes viven en forma alejada, o no sé, su casa no está cerca donde hay señales, hay distribuidores que te venden internet de esta forma. Te colocan una antenita en tu casa y ellos desde su antena te ofrecen para varios dispositivos, ¿no? Y ahí te hacen la conexión. Entonces a través de las ondas igual se transmite. No es necesario un cable físico. Satélites, dice. Los satélites han permitido reducir el mínimo el límite de la línea de visión. Los satélites rutinariamente se ponen en órbita con el único propósito de transmitir señales, comunicaciones de datos desde y hacia una estación de tierra. Un satélite, que en esencia es una estación repetidora, se lanza y se pone en órbita geosincrónica a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Una órbita geosincrónica permite que el satélite de comunicaciones mantenga una posición fija en relación con la superficie de la Tierra. Entonces, si bien el satélite está girando igual que la Tierra, dice que giran al mismo tiempo. Entonces, ¿eso qué permite? Que no sea necesario ese rango de visión. A ver, vamos a... Yo sé que entienden, ¿no? Pero por si hay alguien que no entienda. Para lo que eran las conexiones vía antenas o vía microondas, necesita que... A ver, esta va a ser mi antenita. Esta va a ser mi casa. Ya. Necesita que ambas casas no haya nada que interrumpa, ¿no? No haya, no sé, pues si hay un árbol, está bien, hay un árbol aquí, pero la señal llega de manera recta, ¿no? Si hay una montaña tal vez hasta aquícito, está bien, no interrumpe, está en línea recta. Pero, en cambio, si aquí yo tengo una montaña, aquí tengo yo mi casa, ¿no? Y aquí tengo otra casa, y quiero conectarme, por vía de antena no va a ser posible, ¿no? Porque esa montaña ya anula esa conexión, ¿ya? Entonces, aquí existe ya lo que sería el satélite, ¿no? ¿Cómo funciona el satélite? Ya, el satélite, aquí tenemos el satélite. Entonces, aquí yo me conecto al satélite y el de aquí también se puede conectar al satélite. Entonces, la línea de visión ya no nos perjudica. ¿Por qué? Porque no puede haber cosas tan grandes que puedan interferir entre el satélite y otra distancia. Entonces, el satélite puede abarcar pues mucho territorio, ¿no? Una parte del hemisferio, tal vez de la Tierra, podría abarcar un satélite. Entonces, los televisores, por ejemplo, por satélite, la televisión por satélite, te dicen que te lo pueden conectar no importa dónde vivas. ¿Por qué? Porque no necesita tener una conexión de línea recta, no importa dónde estés si estás en un lugar montañoso, un lugar donde no llega la señal. ¿Por qué? Porque el satélite hace la conexión, ¿no? Una conexión tal vez más eficiente, pero también es más costosa, ¿no? Por lo que implica, ¿no?
Es recomendable para televisiones porque ahí son muchos equipos que se conectan, pero en internet sube, la verdad, mucho el precio cuando es internet satelital. La ventaja es que puede llegar a cualquier lugar. Dice, a ver, ya leímos esto, entonces reduce al mínimo el límite de la línea de visión, ¿ya? ¿Por qué? Porque solo necesita un ángulo y son los ángulos hacia arriba, hacia el cielo, ¿no? Ya entonces ahora ya saben cómo funcionan los satélites. Bien, vamos a dejarlo aquí. A ver, nos tocaría medios de transmisión. La siguiente clase ya estaríamos ya terminando lo que sería la unidad 2. Y creo que nos queda una clase antes de su examen. Y ahí voy a tratar de conseguir preguntas del banco de preguntas para que puedan ir ustedes resolviéndolas o respondiéndolas o practicándolas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda? Yo, profe, Diga. ¿qué significa el www? Ya, viene de la sigla World, no me acuerdo qué, pero es fue una, ¿cómo te digo? Para ponerse de acuerdo en transmitir los datos, es como que una regla de transmisión de datos, o sea, es como la cabecera de lo que va a ser los dominios. Los dominios es para no poner una IP, por si acaso, ¿no? ¿Sabes cómo funciona el Internet? Cada página es una dirección IP de una computadora, ¿ya? Entonces, para no poner esas IP, para que las personas puedan recordar, se creó esta regla, ¿no? Del www, y luego acompañado del nombre del dominio, que ya es un nombre real. Si no me equivoco, vamos a avanzarlo más adelante cuando estemos viendo ese punto. Pero el nombre, el significado en sí del www lo vemos aquí, a ver. World Wide Web, dice Red de Informática Mundial. Entonces, todo lo que es www es lo que engloba la red informática mundial. No vas a encontrar eso en la Deep Web, digamos, ¿no? Porque no es parte del World Wide Web. Es un sistema lógico de acceso y búsqueda de información disponible en Internet. Gracias a esto es lo que se puede buscar. Hoy en día, si bien eso va a existir siempre, el www, pero las páginas ya no necesitan en realidad de www. Directamente se puede poner lo que ya llegaría a ser la parte del dominio, como google.com. Porque no creo que haya alguien que todavía escriba www.google.com. Si ustedes ponen google.com, igual ya encuentran, ¿no? Se asume que existe ese www. Pero anteriormente, para saber que eso era parte del dominio, también este www representa como que el principal, porque ahora esto de acá llegaría a ser como un subdominio, ¿ya? Las páginas se pueden poner subdominios, por ejemplo, panel.tanto, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, dice panel en vez de www. Entonces, el www llegaría a ser como que el principal. Si yo borro esto, llegaría a ser holdinghome.com.bo. Pero al ponerle panel es un subdominio. Pero también aquí se asume que está el www. ¿Vieron? O sea, miren, este ya es un subdominio, pero igual si yo pongo el www funciona de la misma forma. Entonces el www siempre está ahí, que es como que el identificador de que esa es una página que va a ser usada con un dominio. Porque si yo pongo directamente números, como por ejemplo una IP, a ver, no sé si tengo una IP aquí. Por ejemplo, una IP local. Ya, una IP local. Entonces, cuando yo pongo números en vez de www, aquí ya me reconoce que es una dirección IP. Al ponerle www, me reconoce que lo que estoy escribiendo aquí es un dominio literal. Más adelante vamos a pasar funciones del teclado.
en los temas del examen de la unidad 1 que vimos, lo que era la computadora, la historia de computación y partes de la computadora, y la unidad 2 que es redes. Bien. Creo ya terminó la clase, entonces nos vemos la próxima clase. Hasta luego.